Bueno, buenas tardes. Antes que nada, disculpen la demora. Tuvimos fallas técnicas, no me reconoció el HDMI, así que vamos a improvisar un poco. La charla que iba a dar es sobre pandas, no sé si habrán escuchado hablar. Es una librería para poder manipular datos basada en pandas. Va a ser un poco aburrida con respecto a la otra charla. Estábamos jugando con robotitos. Pero bueno, mi nombre es Cristian Bocón, soy ingeniero en sistemas de información. Hace varios años ya que trabajo en lo que es todo el proceso de desarrollo de software, trabajando en distintos roles, y actualmente estoy trabajando en desarrollo de software, más que nada basado en Machine Learning, ¿sí? Así que muchas veces, creo que Pisa había dicho por ahí en la charla de Machine Learning, que usa pandas, y es normal, se lo asocia porque normalmente antes de empezar a trabajar con Machine Learning y hacer modelos, entrenarlos y eso, hay toda una parte de preparación de datos, entender los datos y ese tipo de cosas. Entonces como que está bastante relacionado. Pensé cómo podría empezar a hablar sobre el tema. Esta es una charla más que nada, está orientada para que quienes no conocen pandas tengan una idea, un pantallazo general, y para que después puedan ustedes mismos aprender y profundizar. Entonces pensaba, digamos, cómo podía presentarlo, y se me ocurrió poder hacerlo con un ejemplo práctico. Cuando tenemos datos en memoria, antes de pandas, digamos, no tenemos otras alternativas que cuando queremos buscar datos, usar listas o diccionarios. Por ejemplo, en este primer caso, yo tengo una lista de personas. Esto en realidad es una lista de listas de personas. Con cada posición, digamos, de esta lista, en realidad estos son tuplas. Tenemos información, tenemos el nombre, el apellido, la edad y la provincia. Entonces, si acá un poquito más abajo, si nosotros quisiéramos de ese grupo de personas que tenemos, por ejemplo, buscar aquellas personas que son menor a 40 años, bueno, entonces lo que hacemos es, bueno, declaro una lista vacía, empiezo a iterar, digamos, en un for por esa lista y voy buscando todas las personas cuya posición 2 de la lista, de la tupla, sea menor a 40, ¿sí? Esto es porque la edad está acá, que es la tercera posición, y como empieza en 0, es 0, 1, 2, ahí voy a buscar la lista. Voy a buscar la persona, la edad, y bueno, si coincide, entonces lo agrego a la lista. Y después, para ver esas personas, el resultado de esa búsqueda, lo tienen acá, ¿sí? Muestro el resultado y ahí tengo las personas. Aquellas personas son de corriente, la lógica es exactamente la misma, itero sobre esas personas, si coincide en este caso en la posición 3, ¿sí? Coincide corriente, lo agrego a la lista y después lo agrego y lo muestro. Ahora, esto es un poco complicado si pensamos en que en realidad podemos tener 15 o 20 datos de cada persona, o 100 o 500, ¿sí? Acordarse de la posición en donde está cada campo va a ser complicado. Entonces, una solución alternativa es usar diccionarios. Para aquellos que por ahí no lo conocen muy bien, un diccionario es básicamente un conjunto donde tengo clave y tengo el valor de esa clave. Entonces tengo, por ejemplo, nombre, este es el nombre, apellido, este es el apellido, esta es la edad, ¿sí? Entonces, si yo quisiera hacer esta misma búsqueda ahora utilizando diccionarios en lugar de listas con tuplas, sería algo parecido. Itero sobre esa lista con diccionarios y ahora puedo ser persona
edad menor a 40, y bueno, es bastante más legible, digamos. Después la lógica es la misma, junto, agrego una lista y después muestro el resultado. El mismo ejemplo equivalente para saber si la provincia, ¿sí? Itero, provincia, bueno, además de que es más fácil porque no me tengo que estar acordando la posición en donde está cada campo, es mucho más legible. Ahora, bueno, este es otro ejemplo. En este caso yo quiero tener alguna estadística mínima, algún conocimiento mínimo sobre la edad de las personas, entonces agrego la edad de cada persona y después calculo cuál es la edad mínima, o sea, de todas las personas, quién es el que tiene menor edad, mayor edad, y la edad promedio. ¿Sí? Tengo estos resultados de acá abajo. Muchas veces pasa que, y sobre todo cuando trabajamos con datos que no tenemos nosotros el control de esos datos, es que no es tan completo siempre, no tenemos siempre tan completos los datos, siempre falta algún dato, o hay algún dato de más, o ese dato no tiene el tipo que necesitamos. Como por ejemplo puede ser, este diccionario es prácticamente el mismo, solamente que acá no está el campo de datos. ¿Sí? Y si se fijan por acá, también está la ciudad. ¿Sí? Entonces tenemos este que tiene ciudad y este que no tiene edad. Entonces, con este ejemplo, si yo quisiera buscar de nuevo por edad, me va a dar error. Básicamente acá lo que me dice, hoy que hablaba Felipe de los errores, acá me dice, por ejemplo, que acá está fallando y que hay un error porque no está la clave edad. No sabemos en dónde, o sea, imagínense que si tenemos 1000, 2000, 3000, 5000 personas, registros, va a estar difícil de encontrar. Entonces necesitamos una herramienta que sea capaz de manipular mejor esos datos o que sea más tolerante a ciertas fallas. Entonces acá es donde entra Pandas. Para usar Pandas hay que instalar la librería. Se importa la librería ASPD, es el alias que se le da a Pandas. Si no, yo pongo pandas.tal cosa, o para escribir menos simplemente, y por convenciones ASPD. Entonces, en este caso, yo acá estoy creando un objeto Pandas que se llama DataFrame, que básicamente es una tabla, ¿sí? Es básicamente una tabla en memoria. ¿De qué? De personas. Pandas es suficientemente inteligente para darse cuenta de que cuando yo le paso este formato, sabe que tiene que crear una tabla. Entonces, crea esto. Esto es un DataFrame, como les decía, es una tabla, básicamente que está en memoria. Apellido, ciudad, edad, nombre, provincia. Si se fijan, por ejemplo, en edad, que teníamos el caso que había un registro que no tenía la edad, está acá. Fíjense que no se rompió, no hubo ningún error, sino que puso none. None significa not a number. ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente no tiene valor y sigue adelante. Fíjense que con ciudad a todos les puso none, excepto a este que tenía. ¿Sí? Entonces, esto ya nos da más libertad, digamos, para trabajar. Acá, si queremos, por ejemplo, acceder a los nombres de personas, ¿sí? Simplemente decimos DF, por las dudas significa DataFrame, ¿sí? DataFrame persona, nombre, y ahí me va a listar todos los nombres ya directamente. No tengo que, si tuviese un diccionario, bueno, tendría que iterar sobre el diccionario para obtener todos los nombres. Y además ponerlo en una lista. Si quiero acceder a, por ejemplo, provincia y nombre, esta sería la sintaxis, pongo nombre, provincia, y ahí ya me da los datos. Chris, ¿por qué a veces te lo dibuja como tabla y a veces como... o esa tabla... ¿Cómo? ¿Por qué a veces te lo dibuja como tabla? Ahí te lo listó, cuando accediste a personas te lo listó nada más. Lo que pasa es que este notebook en realidad estaba guardado como presentación. Entonces, por algún motivo Python Notebook hace eso. Cuando hay una presentación te lo muestra de esta manera, ¿sí?
Está muy lindo. En la presentación se veía más lindo. Bueno, yo no les dije, gracias Facu por hacerme acordar, si alguno tiene alguna pregunta en cualquier momento, me levanta la mano y me pregunta. Porque a mí me pasa que después si me piden que pregunte al final ya me olvidé que era lo que quería preguntar, así que no tengo problema. Bueno, si queremos hacer una query, una consulta como la que habíamos hecho hoy con la lista o con los diccionarios, por ejemplo, para obtener aquellas personas que sean menores a 40 años, esta es la sintaxis. Este es el data frame, y esto que está acá entre los corchetes es una expresión, digamos, booleana. Entonces, lo que hace es, acá internamente lo que va a hacer es, va a evaluar cada fila en la columna de edad, todos aquellos que sean menor a 40. Y eso me va a devolver como una columna de todo true o false, true o false, true o false. Y lo que va a hacer a esa lista se le dice edad a persona. Entonces, todo lo que sea true lo va a mostrar, todo lo que sea false no lo va a mostrar. Entonces, bueno, acá es mucho más compacto, digamos, ¿no? El código. Y después vamos a ver algunos ejemplos que esto es un poquitito más complicado, más complejo lo podemos hacer y no hay problema. Entonces, bueno, con esto ya tenemos las personas con edad menor a 40. Lo mismo equivalente para saber de qué provincia son. Y después, ¿qué pasa si, por ejemplo, bueno, necesito agregar una persona más a esta tabla que tengo? Simplemente se puede hacer de esta manera, ¿sí? Le paso un nombre, esto es como si fuese esto es un diccionario, lo que le paso, ¿sí? La representación que veíamos hoy. Y con eso ya simplemente lo va a agregar. Como ven acá al final, está. Un detalle que me olvidé decirles es, si se fijan esta numeración, esto no estaba en ningún lado, esto lo agregó Pandas. Eso se llama, Pandas le llama índices, que básicamente es un identificador de cada fila. Como yo no le puse nada, automáticamente Pandas le puso este índice, pero yo le podría indicar eventualmente qué índice quiero. Si por ejemplo tengo el número de documento, le puedo decir que use ese índice. Ahora, bueno, esto no es menor, yo puse corrientes en lugar de corrientes, entonces, bueno, esta es una manera que tengo para poder actualizar o para poder modificar esta fila. Le digo el dataframe persona, .log lo que hace es ubicar según el índice a qué fila yo me estoy refiriendo, ¿sí? Si yo no le pongo acá el log, lo que va a hacer es va a actualizar toda la columna de provincia, le va a poner a todas las personas corrientes. Entonces necesito especificarle sí o sí cuál de todas estas es la que quiero actualizar. Y ya con eso queda actualizado. Otro ejemplo es, bueno, cómo agrego, ahora tengo nueva información, nuevos datos de cada persona, ¿cómo lo agrego? Una manera de agregarlo es de esta manera, o sea, es como que si yo de esta manera accedería a una columna, pero esa columna no existe. Entonces, cuando Pandas entiende de que cuando yo le estoy igualando algo, lo que hace es agregar esa columna y a toda la columna le va a poner 0, como ven acá. ¿Sí? Eso puede servir, por ejemplo, cuando vamos a tener nuevos datos, pero no los tenemos todavía, o queremos que tenga algún valor por default. Y otra manera es, por ejemplo, cantidad de hijos, yo acá les paso una lista. Panda entiende, entonces, que 4 va a pertenecer a la primera fila, 1 va a pertenecer a la segunda fila, 0 va a pertenecer a la tercera fila, y así. Lo que sí, si lo hacen de esta manera, sí o sí, esta lista tiene que coincidir con el tamaño que tiene el data frame, o sea, la cantidad de filas. Si no, les va a dar error. Algunos métodos interesantes y más comunes de Pandas como para conocer, digamos, cómo es un dataset es, por ejemplo, el método info. El método info nos dice la información sobre qué columnas hay, la cantidad de datos no nulos por cada columna
Fíjense que, por ejemplo, acá ciudad teníamos 1, entonces nos dice 1 not null. Y otra cosa es que nos dice el tipo de dato. Y esto es importante porque hoy, por ejemplo, hablábamos de que qué pasa si tengo la edad con un string en lugar de que sea un número entero. Entonces, bueno, acá Pandas ya solo se da cuenta, digamos, del tipo de dato que tiene cada columna. Ese tipo de dato después lo vamos a ver, pero lo podemos cambiar. Entonces tenemos, bueno, estos son los tipos de datos. Y un dato no menor, cuando usan mucha cantidad de datos, acá les dice cuánto ocupa en memoria. ¿Sí? Esto lo que ocupa en memoria es el diccionario de 10 registros. El método describe lo que hace es darnos cierta estadística descriptiva, digamos, de nuestro dataset. Solamente lo hace para tipos de datos numéricos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque nos dice, por ejemplo, la mediana, la desviación estándar, cuál es el mínimo, cuál es el percentil 25, el percentil 50, 75, el máximo. Entonces, todos esos datos, por todos esos datos, digamos, necesitamos que sea numérico. Y bueno, finalmente en esta primera parte, esto no es un método, sino que es una propiedad que se llama shape y nos da el tamaño que tiene el data frame. Estos son la cantidad de filas y esta es la cantidad de columnas que tiene. Bueno, y en esta segunda parte yo lo que hice fue tratar de usar los pandas con un ejemplo real. No sé si conocen, hay una página que se llama datos.gov.ar en donde hay datasets de un montón de cosas, digamos, que reporta el Estado. Tienen datos de todo tipo. Así que eso está bueno para usar, primero porque puede ser interesante alguna temática que haya de dataset, y segundo porque son datos reales. Y como tenemos datos reales que no controlamos, muchas veces el problema es que los datos no están tan bien o tan limpios como nosotros quisiésemos. Por eso de nuevo lo de utilizar pandas. Entonces, bueno, acá importo un par de librerías. La primera línea importante es PD, que es Pandas, read CSV. Pandas soporta un montón de formatos distintos de archivos y otras cosas que no son archivos, como base de datos. Y esto ya lo hace todo solito. Levanta el archivo, parsea y crea un data frame como el que recién veíamos desde un archivo CSV. Sí. Una pregunta inicial. ¿Por qué allá del...? No. Acá dice from datetime. Importamos el datetime. Sí. ¿Por qué no importamos todo el primero? ¿Por qué importamos solamente una parte y no todo el...? Porque va a usar esa parte, ¿no? ¿Cómo decís? Claro, o sea, ¿qué diferencia tendrían todo el resto? Que importemos todo, importemos solamente una parte. Solo de datetime. La verdad, se suele hacer para optimizar un poco el uso de memoria, porque datetime, digamos, tiene un montón de objetos y métodos que para este caso en particular no vamos a utilizar. Entonces solo importamos lo que vamos a usar y nos importa. ¿Respondo? Sí, exacto. Entonces, bueno, el data frame en este caso se llama precios. Y acá viene un poco lo último que veíamos en el notebook anterior. Primero, como nosotros no conocemos, no tenemos ni idea de qué es lo que hay acá en este archivo CSV, nos vienen bien estos métodos de shape, describe. Entonces, en shape, por ejemplo, tenemos que hay 33.781 filas y 18 columnas. Imagínense que si esto lo quiero hacer con un diccionario o una lista, se vuelve medio tedioso. No es que no se pueda hacer, incluso pueden hacer sus propias librerías para que lo manejen, pero estarían como reinventando la rueda sin necesidad por ahí. Un método que no vimos anteriormente, vemos ahora, es head, que lo que hace es, bueno,
tenemos 33.781 filas, bueno, no quiero ver todas las filas, y no conozco el dataset. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me muestra los primeros n filas. Por defecto es 5, pero le puede poner, si acá ustedes quieren ver más, le ponen 10, 20, 50, no importa. Lo importante es que empieza desde 1 a n. Bueno, no sé si se llega a ver, no se ven acá todas las columnas. Acá, bueno. Este es el dataset que tenemos. Sacate el cartel de abajo de... Gracias. Este es el dataset que tenemos. Tenemos datos de empresa, quick, dirección, localidad, provincia, región, el ID del producto o el producto. Bueno, algo importante que me faltó decirles que este archivo contiene el precio del usuario final de los combustibles en todo el país. ¿Sí? Es un histórico que tiene. Este va de 2016 a abril o mayo de este año. Entonces ahí tenemos todo el precio, digamos, de los combustibles en distintas, como veíamos recién, regiones, provincias, el horario que se tomó, el precio, la fecha obviamente que se tomó, y después, bueno, tenemos algunos datos georreferenciales. Eso es lo que tiene nuestro dataset, digamos, que nos da cierta idea de cómo es y qué datos tiene. El método describe, ya lo vimos, nos da cierta estadística descriptiva. Acá en realidad de todo esto que nos muestra, como Pandas no sabe el significado de cada columna, todo lo que es numérico nos muestra, nos saca las estadísticas. De todo esto en realidad a nosotros lo único que nos importa es el precio. Volviendo al método mismo, bueno, acá tenemos todas las columnas, los datos, la cantidad de datos que hay por cada columna y los tipos de datos. Y acá quiero destacar el hecho de que, fíjense que fecha vigencia me lo está tomando como object. Por alguna razón extraña, Pandas le llama object al string. Le podrían haber puesto string simplemente, pero bueno. En Python todo string, Python string es un objeto. Sí, pero Pero no es solo strings. Cualquier cosa que no sea número termina siendo un objeto, ¿no? Sí. Y no sea fecha también. Claro.
Bueno, entonces este es un caso importante porque la fecha a mí me interesaría que sea un objeto fecha para yo empezar a hacer alguna comparación o algo. Si volvemos arriba donde está la fecha, a ver si podemos ver la fecha. Acá, fecha vigente, tiene este formato y está en string, ¿sí? Entonces tenemos que ver, bueno, cómo podemos hacer eso. ¿Y no tiene un formato date ¿Cómo, perdón? ¿No tiene un formato un tipo de dato fecha como tiene la...? Sí, ahí voy a eso. Entonces, bueno, una cosa, como les decía al principio, de lo que es el análisis de datos, siempre van a estar renegando con los tipos de formato, con el tipo de datos, con que no hay datos para unas cosas, para otras sí. Entonces, siempre van a tener que dedicarle buena parte del tiempo a preparar, digamos, manipular esos datos. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es hacerlo con fecha, digamos. ¿Cómo podemos hacer para que la fecha sea una fecha? Entonces, yo lo que hice fue hacerlo en dos pasos. El primer paso es quitar la hora, minutos y segundos. Y eso lo hice de esta manera. Acá cuando digo precio vigencia, en realidad lo que estoy haciendo es volver a setear, digamos, esa fecha esa columna de fecha de vigencia. ¿Cómo? Bueno, obtengo todas las fechas de vigencia. .str es una propiedad que tiene todas las columnas de pandas, que .str me va a permitir poder acceder a un montón de métodos para manipular strings. Como por ejemplo en el caso de slide. Slide lo que hace es, acá lo que hago es cortar básicamente el string, desde la primera posición 0 hasta la 10. O sea que, si tenemos esta fecha, lo que haría es obtener solamente esto. ¿Sí? Bueno, allá quedó el 7. Entonces ese sería el primer paso. A ver acá. Entonces cuando corremos esto, obtenemos que la fecha de vigencia ya no tiene ni la hora ni los minutos. El segundo paso es convertir el string al objeto date. Y esto no tiene mucho secreto. Pandas, ojo que acá no estoy referenciando al DataFrame, sino que a Pandas tiene una función que lo que hace es te parsea la fecha y te devuelve el string. Perdón, te devuelve la fecha a partir del string. Entonces yo lo que hago es pasarle toda la columna de vigencia fecha y no le tuve ni siquiera que especificar en este caso el formato de la fecha y ya me devuelve la columna con las fechas, con objetos fecha. Entonces si yo hago de nuevo price info, vamos a fecha vigencia y ahora sí me da que es este tipo de datos. No es el objeto estándar, digamos, de Python, sino que es uno propio de Pandas, pero funciona, digamos, podría usar cualquiera de los dos y no vamos a encontrar diferencia. Bueno, una cosa, fíjense que la memoria que estamos usando ahora son 4 megabytes. Algo importante en el análisis de datos es hacerse preguntas. Entonces, yo lo que planteé es, bueno, ¿qué preguntas puedo hacerme y qué respuesta puedo tener a partir de este dataset que tenemos? Entonces, una de las preguntas es cuál es la fecha de la primera medición y cuál fue su precio. A partir de esta consulta, yo puedo obtener el índice. ¿Se acuerdan lo que era el índice? Era eso que teníamos hoy que decía 1, 2, 3, 4, es como el identificador de la fila. Y de xmin lo que hace es, me devuelve el índice de la fecha menor, ¿sí? De la menor fecha. Por las dudas, hice print índice, este es el índice, y lo que hago acá, ¿se acuerdan que .log
lo que hacía era, me mostraba una fila específica que yo le decía el índice. Entonces me devuelve. Me dice que el precio, la primera fecha en que se registró un precio fue en Buenos Aires, que fue de GNC, que fue en el horario diurno y que estaba a 11.90. ¿Y esto en qué fecha fue? En el 1 del 4 del 2016. Bueno, listo. Una pregunta respondida entonces. Consulta. Sí. Porque ahí, por ejemplo, vos borraste las horas. Sí. Y podés tener muchas cargas en esa fecha. ¿Cómo? O sea, te está devolviendo una cuando en realidad, no sé si me entendés. Sí. ¿No te hubiera convenido tener la hora en todo caso? Bueno, eso está bien tu pregunta. Podría servir, depende del análisis que quieras hacer. Pero elige el random, digamos, o la primera. En cuenta, ese método en particular te muestra siempre uno, y sí, va a ser el primero que va secuencialmente y va el tacto, la primera que muestra de la exacto. Que no necesariamente fuera la primera carga. Claro. Ah, bueno, sacó la hora. Claro. Para en este caso no necesitas la hora porque no vas a tomar dos veces la misma medición en la misma estación de servicio, el mismo día, digamos. No, podría ser en otra estación de servicio. Si fuera en otro caso. Pero sí, es cierto, pero de nuevo, depende del análisis que vos necesites hacer, te puede servir o no la hora. Más que nada saber qué eligió. Claro. Secuencialmente lo primero que encuentro. Exacto. De última, ¿se podrá separar la hora en otro campo? Se puede, perfectamente. Cristian, la función toDateTime, él no convierte también el time, el tiempo, el horario. Si lo tenés, sí. Creo que sí lo hace. Sí, porque de hecho, si vos te fijas. Que devuelve un datetime. Claro, si vos te fijas el tipo de fecha después de que yo aplique esa función, es datetime. No devolvería un datetime. Bueno, ¿cuál es la fecha de la última medición y cuál fue su precio? Es prácticamente lo mismo que antes, solamente que ahora lo que me interesa saber es la fecha mayor que me devuelva el índice, entonces yo lo consulto. En este caso fue en Santiago del Estero, fue de Casoy y fue el 16 del 5 del 2018. Entonces, bueno, con eso podemos ver que está bastante actualizado, digamos, el set de datos. En teoría ese set de datos se actualiza cada una hora, en teoría. Bueno, y acá le llama name al índice. Un poco inconsistente por ahí, tendría que decir índice, que dice 106, que es el 106 que imprimimos acá. Otra pregunta. ¿Dónde el precio de la nafta es más caro? ¿Qué preguntita esa? Bueno, según nuestro dataset es en Córdoba. En Córdoba Centro, que está a 35,49. Lo raro que es en una. Pasa que están todas las estaciones. Aparte de ellos cobran un servicio de plata, se llama, que es como un peso y pico más. O sea, es un impuesto interno que tienen ellos. ¿Se cobraban el STES también antes? ¿Incluyen el precio de la nafta? O sea, en el litro, digamos, sí, claro, pero cobra un peso unos 50 tiempo, ¿no? Era un 15% del valor. Por eso ahí él dijo, ¿cómo sacarías? Dijo cuánto sería el más caro de resistencia. Me pareció interesante cómo sería el query si vos al mismo tiempo querés filtrar por ciudad, por ejemplo. El máximo de información. Sí, obviamente se puede refinar la consulta tanto como queramos. Eso, o sea, podés usar tranquilamente el query and o entra tranquilo. Ahí bien, pero sí. Podés relacionar, ¿no? Bueno, y lo que sí tiene mucho sentido es que ese combustible se la nafta previa.
¿Cuáles son los combustibles que disponemos en el data? ¿Cuáles son los combustibles que disponemos en este dataset, que era hoy lo que decíamos del producto? Entonces lo que hago es precio-producto, eso me trae toda la columna del producto, que son los nombres de los combustibles, y el Qlik lo que hace es me devuelve un valor único, digamos. O sea, porque obviamente nafta va a aparecer 20.000 veces, ¿sí? Bueno, pero no me muestra 20.000 veces, decime cuáles son. Esto es, si conocen SQL, es como un select dict. Entonces, estos son los distintos productos que hay. Para cada combustible, ¿dónde se encuentra el más caro en lo que va de este mes? ¿Y los más baratos? Acá va esto que vos decías, Paco, de la escuela. Antes que nada, acá hay otra propiedad, así como teníamos str, está dt, que es lo mismo para fechas, ¿sí? O sea, yo con dt, si accedo a dt, no sé dónde está acá, lo que hago es poder obtener un montón de métodos y propiedades de las fechas para manipular las columnas. Bueno, ¿cómo es esta query? La fecha de vigencia, el mes, y que sea de este año, ¿sí? Yo con eso lo que hago es obtener todos los precios. Y a ver. Bueno, y acá obtengo el precio más alto, ¿sí? Para obtener el precio más alto, esta cuerita más larga, digamos del precio actual, que es de este mes, lo que hago es, acá lo que voy a hacer es acceder a otro resultado. O sea, esto es como otra query aparte. Sí, hasta ahí. Entonces, quiero acceder a los precios actuales agrupados por producto, ¿sí? Entonces, lo que hago es, este group by lo que hace es el mismo group by de SQL. Lo que hace es, bueno, tengo cada de todos los productos que hace un rato vimos arriba, los agrupa, digamos, para obtener precio. Y de ahí lo que hago es, otra vez, el ID max. El ID max de precio en este caso, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me devuelve? Me devuelve el ID del precio más alto, agrupado por producto. Este nuevo dataset que tiene esto... O sea que, perdón, ahí al punto log no le estás pasando un índice, no. Le estás pasando muchos índices. Exactamente. Bueno, y de este dataset nuevo, no me interesa saber los 17 o 18 columnas que teníamos, sino solamente algunas, como fecha de vigencia, el producto, la empresa, la provincia, la localidad, precio. Y este es nuestro resultado. Tenemos que entonces para GNC, la empresa bandera blanca, en la provincia de Mendoza, San Rafael, a 17.50. Así para cada uno. Por ejemplo, la nafta premium, en Córdoba, bandera blanca, a 35.28. ¿Sí? Esto es de la última medición que hubo de este mes. En este caso fue el 9, el 8, el 4. Los más baratos es exactamente lo mismo. La única diferencia es que acá hago IDMIN. ¿Sí? Y acá que hay, tenemos por ejemplo GNC, bandera blanca en Buenos Aires, a 9.99. ¿Y el más alto cuál era? 17.50, bastante diferencia entre uno y otro. Y la fecha es muy similar, digamos. Una fue el 9 y otra fue el 16. Y alguna otra pregunta, como por ejemplo, ¿cuántas estaciones de servicio hay de cada provincia? Perdón, de cada empresa. Para eso uso el método value count, que lo que hace es algo parecido a lo que habíamos visto arriba. Primero obtengo las empresas bandera y de ahí por cada empresa bandera lo que hace es contar cuántas veces se repite cada una. Entonces con eso tengo Shell tanto, tengo Recta IPF. El primero. El primero, gracias.
Esto en realidad no es que significa que sean del país, porque hay que ver si todas están registrando los precios, ¿no? Entonces esto es medio por ahí anecdótico, o hay que hacer bien la pregunta. Por ahí la pregunta correcta sería ¿cuántas estaciones de servicios están marcando los precios? O registrando los precios. Bueno, y acá ahora voy a ir a lo que son los gráficos, que esto es bastante interesante en Panda porque se puede hacer relativamente fácil. Una de las cosas más importantes cuando se hace análisis de datos es poder ver gráficos, para poder resumir la información lo más posible. Tenemos mucha información, estábamos hablando que tenemos 33.000 y pico de filas de datos, de registros. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer para ver toda esa cantidad de datos que en sí, digamos, son relativamente pocos para lo que es hoy en día? Pero ¿cómo podemos verlo de manera visual para que nos dé mucha información gráfica? Entonces, acá lo que hago es graficar lo mismo de arriba, la cantidad de estaciones de servicio, digamos, que hay por cada empresa en un gráfico. YPF gana por amplia mayoría, ¿no? El código que hay no es mucho, fíjense que es simplemente solo una línea, donde yo digo la cantidad, por las dudas, si no vieron, es esto, es lo que saqué acá más arriba, del value count, y de cantidad de count, que es el método que hace que se grafique. Le digo el tipo de gráfico que quiero, y bueno, y acá le digo el tamaño, por defecto el tamaño es mucho más chiquitito, así que lo agrando. Y con eso ya es suficiente y Panda ya entiende, digamos, qué es lo que tiene que graficar y cómo hacerlo. ¿Esa salida la tenemos por consola? ¿Cómo? ¿Esa salida la tenemos por consola? No. Esa salida, si no estás en un notebook, lo que te va a hacer es que te va a desplegar una ventana emergente, digamos, y ahí te va a mostrar el gráfico. Alguna de las librerías que te cae, utilizar alguna de las librerías que te cae para poder agregar. Bueno, alguna pregunta más, como por ejemplo, ¿cómo fue el comportamiento de cada combustible en corrientes? Hay algo que se llama, posiblemente hayan escuchado nombrar, que son series de tiempo. Entonces, las series de tiempo básicamente son registros que tenemos con fecha, ¿sí? Donde la fecha es normalmente el dato más relevante e importante, que es el que me va a marcar cómo se comporta algo. Entonces normalmente tenemos fecha y algún valor. Acá lo que hago, acá ya hay un poco más de scripting. Estos son objetos de una librería que se llama Matplotlib, que es la que genera gráficos y que internamente Pandas usa cuando yo hago puntos plot. En este caso lo usé por separado para que el gráfico sea un poquitito más rico, digamos. Por cada combustible que tenemos, que habíamos calculado antes, lo que hago es otra nueva query o consulta donde digo precio. Bueno, del precio, que el producto sea este combustible del cual yo estoy iterando en un momento determinado y que la provincia sea Corrientes, ¿sí? Acá, por si no se nota, está LAN, que indica la conjunción de la condición. Bueno, acá tengo que hacer un hack porque en Corrientes no hay TNC. Entonces cuando yo quería hacer, no me acuerdo en qué línea quería acceder, no había un data frame, o sea, mejor dicho, había data frame pero estaba vacío, entonces me explotaba. Entonces lo que hago es preguntar que, si el data frame no está vacío, bueno, hago lo siguiente. ¿Qué es lo que hago? Obtengo la fecha de vigencia, la empresa, el producto y el precio nada más, y genero un nuevo dataset. A partir de este dataset, lo que voy a hacer es setearle el índice. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos de que el índice lo generaba automáticamente Pandas? Bueno, o si no se lo podía dar yo, bueno, esta es la manera de yo definirle cuál es el índice, es decir, cómo va a identificar cada fila. Ahora yo quiero que la fila la identifique por la fecha de vigencia. Un detalle, in place true, lo que significa es que puede modificar este data frame si yo le pongo in place true, y si no, lo que hace es, no me va a modificar combustible corriente de ese data frame, sino que me va a devolver uno nuevo para que yo se lo asigne a otra variable.
Bueno, a mí no me interesó eso, entonces ya directamente modifiqué. Otra cosa que hice es nombrar la columna. ¿Sí? Acá hay otro método interesante de Panda, donde vos le decís rename, le das la columna, en este caso una, pero podría ser muchas columnas que yo quiera modificarle el nombre al mismo tiempo. Y en lugar de precio le pongo el nombre del combustible. Y lo que hago finalmente, todos estamos siempre dentro de un for. Lo que hago es, esto es un gráfico, digamos, para entenderlo fácil, es como si fuese un gráfico que está vacío, no tiene nada, es simplemente un objeto gráfico. Y lo que hago acá es agregarle un gráfico. ¿Qué gráfico? El de combustible corriente, que es, acuérdense que es de la provincia de Corrientes y un producto, un combustible determinado. Pero en sí lo que hago, o sea, la línea importante para graficar es simplemente esto. Y con esto ya puedo obtener un gráfico. Esta es una serie de tiempos, si se fijan en el eje X tenemos las fechas, en el eje Y tenemos los precios, y esto es cómo se comportó cada tipo de combustible en lo que va del 2017. En el eje X te muestra el índice, por eso vos le cambiaste el índice. Exactamente, gracias. Sí, porque conoce cuál es de ese data frame, conoce cuál es el mínimo, cuál es el máximo y después la escala de generación. Lo mismo que para el que él decide qué mostrar acá. Posiblemente haya alguna manera de cambiarlo, ¿no? La verdad que no intenté, pero seguramente se puede. Bueno, después se puede sacar conclusiones, digamos. Acá evidentemente está pasando algo raro el último tiempo, porque está variando bastante. Bueno, y obviamente todo esto lo genera Panda, ¿no? De nuevo. Acá le asigna el color, ya me dice cuál es el combustible. En realidad acá si yo no le cambiaba el nombre por el combustible, todos le van a decir precio. ¿Sí? Por eso yo le cambié el nombre a la columna. Bueno, creo que esta es la última pregunta. ¿Cómo varió cada empresa los precios de la nafta super en Buenos Aires? Buenos Aires simplemente porque es donde hay más datos registrados, ¿sí? Entonces donde más se puede ver. Entonces, primero parto de cuáles son las empresas que a mí me interesan ver. En realidad a mí no me interesaba ver todas las empresas porque las otras empresas tenían muy poquitos datos, entonces cuando me puse a buscar, estos eran las empresas que más tenían precios registrados y que tomé. La query, como es en este caso, bueno, la empresa, digamos, de cada registro, quiero obtener la empresa y quiero que esa empresa esté is-in, significa que esté en este listado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no voy a obtener el registro de todas las otras empresas que no me interesan. Muy bien. Y además de eso, quiero que la provincia sea Buenos Aires, algo como vimos aquí que era Corrientes, y además el precio del producto, quiero que sea nafta super. Con eso obtengo un dataset. De ese dataset no me interesa de nuevo obtener todas las columnas, sino que solamente en este caso la empresa bandera, la fecha de vigencia y el precio. Entonces modifico, digamos, este dataset con esas tres columnas. La query es similar, digamos, a lo que vimos hoy de nuevo. Lo que voy a hacer es agrupar por empresa. Este resultado que tuvimos lo agrupo por empresa y de eso quiero obtener las fechas de vigencia. ¿Cuál fecha de vigencia? La del mínimo. ¿Sí? O sea, lo que hice acá fue, bueno, quiero saber el precio mínimo, quiero saber el precio máximo. Y entonces ahí veo cómo varió, básicamente. Entonces con eso yo obtengo el precio mínimo. Lo mismo para la el fecha mínima. La fecha mínima. Para el caso máximo, la fecha máxima, digamos, o sea, la última fecha que se midió, la primera y la última. Pero con esta query, yo lo que obtengo en realidad son los índices, no es que ya obtuve, digamos, los registros. ¿Sí? Porque recuerden que IDX min y IDX max me devuelven los índices.
Y acá, entonces, más abajo, por ejemplo, el precio mínimo, perdón, de este dataset, ahora sí le paso el listado de los índices que obtuve acá arriba. Le seteo la empresa, el nombre de la empresa como índice también. Ahora ya vamos a ver por qué. ¿Se entiende esto? Más o menos. Media larga la query. Y sí, hay que pensarlo. Entonces, con esto ya obtengo el dataset con lo que quería. Es este. Tengo entonces Action, por ejemplo, que la fecha de vigencia fue el 19 de 1, esta fue la última medición. Perdón, esta fue la primera de Action, que fue de eso, etc. Y este es el precio en su primera medición. ¿Sí? Que fue, por ejemplo, en este caso el 10 de febrero del 2017 estaba 19.49 en OI. Se puede ordenar, sí, tiene no me acuerdo si es order by o sort, y ahí le puedo decir cómo verifico. Lo mismo para el máximo, o sea, para el máximo me refiero a la última fecha de medición, que fue, por ejemplo, el 14 del 5 para Action, estaba 26.98, contra 24.37 que estaba al principio de este año. Bueno, ya por esto entonces tengo dos datasets, digamos, ¿no? Tengo el de todos los que fueron las primeras mediciones y las últimas mediciones de precio. Entonces, ahora lo que voy a hacer es unir estos dos data frames que tengo para poder graficarlo. ¿Cómo lo uno? Hay un método que se llama join, en donde yo le paso el método es del dataset, de los data frames, perdón. Entonces tengo precio máximo empresa, que es el data frame que vimos acá, es este, ¿sí? Un método que se llama join y le paso otro data frame. Entonces lo que hago es unir los dos data frames. ¿Cómo lo hago? A través de el nombre de la empresa, ¿sí? Entonces vamos de nuevo. Tengo estos dos data frames. Yo lo que quiero es juntarlos. ¿Para qué? Para tener en un data frame el precio mínimo y el precio máximo y la fecha en que se midieron. Y el índice son los nombres de las empresas. ¿Por qué quería poner los nombres de las empresas como índice? Para poder hacer esta unión, ¿sí? Pues si no, me podría llegar a unir el IPF con el precio de la última fecha con Shell de la primera fecha. Entonces tengo que decirle cómo quiero que una esos data frames. Estos dos atributos lo que hacen es ponerle como sufijo, porque ¿qué pasa? Acá tengo dos data frames que son en estructura iguales, se llaman igual, tienen las mismas columnas. Entonces cuando se vayan a unir no puedo tener dos columnas que se llamen precio y sean distintas. Lo mismo para fecha. Entonces lo que me permite hacer el método join es ponerle como sufijo, en este caso el sufix es left y la R de right. Lo que hago es ponerle guión bajo máximo y guión bajo mínimo, que como resultado es esto, ¿sí? La fecha de vigencia última sería la fecha de vigencia de la primera medición y los precios máximos y mínimos por cada empresa. Y acá es donde viene también lo que le decía de poder hacer gráficos para que sea un poco más comprensible, digamos. Entonces, acá lo que hago es graficarlo y me da mucho más información, mucho más rápida. Entonces yo veo que, por ejemplo, Action, más o menos, bueno, cuánto valió el precio. Acá, por ejemplo, eso varió bastante más, digamos, desde el 2016 que se midió hasta ahora, mayo de 2018. Y así, bueno, y otra cosa que se puede ver interesante es que estas empresas es prácticamente la misma variación que tuvieron. Y bueno, eso es todo. Algunas conclusiones que puse ahí
Es muy importante en el análisis de datos poder transformar y manipular los datos, y ponerle bien los tipos y ese tipo de cosas que son fundamentales porque no podemos trabajar. Pero lo más importante en el análisis de datos es poder saber hacerse preguntas, o al menos tener en mente qué es lo que quiero saber y qué es importante. El dataset está acá. Si después les interesa, esto está en GitHub, así que después pueden acceder a este notebook y chusmearlo, bajarlo, modificarlo, hacer lo que quieran. Y les dejé el link de dónde está ese dataset. Después, finalmente, algunos tips. Una cosa muy importante de Panda, bueno, que se le dijo al principio, es que soporta muchos formatos. Entonces, y esto pasa mucho, digamos, hoy por hoy que hay datos desparramados por todos lados en distintos formatos. Entonces tenemos una API, por ejemplo, que te devuelve algo y después tenemos un CSV que te devuelve otra cosa. Entonces eso está bueno, digamos, que podamos trabajar con distintos datos. Algunos, por ejemplo, CSV, HTML, JSON, Excel, y lo que me preguntaba hoy de lo busco, no sé si está por allá, con SQL. Con SQL creo que es uno de los más interesantes. No es que o uso Panda o uso SQL, de hecho se pueden usar los dos al mismo tiempo y de hecho no es bueno usar Panda para todo. Por ejemplo, para obtener datos de SQL y poner y volcarlos a Panda, lo que hago es read SQL, así como tenía read CSV hoy, le paso la consulta que yo quiero y la conexión a la base de datos. Ya con eso lo que me devuelve lo mismo que CSV, es la misma interfaz y todo. Ya tengo un data frame con todos los datos ahí. Y a partir de ahí trabajo como yo quiero, o sea, ya no soy más dependiente del formato en que venían los datos. Y bueno, y lo mismo para si yo quiero volcar un data frame a SQL, lo que hago es pasarle el nombre de la tabla en donde yo quiero que se inserte y la conexión a la base de datos. Y después ya hace todo solo Panda. Hay algunas opciones más acá para decirle, bueno, si existe la tabla que la pise o si existe la tabla que le agregue los datos, etc. Acá hay un link que dice mucho más porque eso redirige a la página de Pandas, en donde ahí hay un listado de otros formatos más que soporta como SAS, HDF5, etc. ¿Cuál es el límite de Pandas? La memoria RAM. O sea, mientras tengan memoria RAM pueden levantar datos como quieran. Yo en mi trabajo he llegado a levantar hasta 22 millones de registros. Pero bueno, el problema es que te come memoria, ¿no? Y ahí es donde, no me quiero extender mucho, pero ahí es donde está el criterio de saber usar una herramienta u otra, porque si yo voy a tener 22 millones de registros y voy a hacer una query para que me traiga 100, piensen que van a estar consumiendo un montón de memoria para obtener 100 registros. Entonces ahí a lo mejor les sirve complementarlo con SQL. Hacer la consulta de SQL ahí con read SQL y obtener solamente los datos que les interesa y a partir de ahí trabajar. Y la memoria que van a ocupar va a ser nada, va a ser unos caballos. Si les interesó, lo que les puedo recomendar es también de la página oficial, un cookbook y 10 minutos chupando. Ahí hay bastante datos que arranca de cero, así que está bueno si lo quieren dar una mirada. Y bueno, en fin, eso es todo. Estos son links donde me pueden encontrar a mí. Y de nuevo, este es el link donde está el código de este notebook por si lo quieren bajar o manipular. Muchas gracias.